Hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga grandemente en esta mañana. Estamos para estudiar la palabra del Señor. Así que le invito cordialmente a que continuemos el estudio del libro de Éxodo. Estamos viendo en el capítulo 36 ya de la palabra del Señor. Vamos a recibir en esta mañana toda la bendición de nuestro Señor. Pero antes hablemos con nuestro Dios. Pidamos en oración que Él sea ministrándonos. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús pedimos tu bendición en esta mañana. Amén. Queremos que tú nos hables, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Te bendigo, te honro a ti, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Yo creo que la palabra es bien clara en decirnos muchas cosas muy interesantes. Entre lo que estamos aprendiendo, hermanos, hemos visto acerca de lo que es el santuario de Dios, el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de adoración, donde el pueblo de Israel ofrecía todo el sacrificio que podía por sus pecados para abolir los pecados. El tabernáculo estuvo en todo el tiempo de su peregrinación en el desierto. En el desierto el pueblo solamente buscaba al Señor. Estaban peregrinando hasta la construcción cabal. Por eso es que hemos hecho una rememoración en nuestro anterior estudio acerca de lo que realmente ha sido obtener los mandamientos de Dios, cómo el pueblo había ofendido a Dios haciéndose un becerro de oro, y como consecuencia de eso se rompieron las tablas. Moisés dice que arrojó las tablas en su enojo, en su ira, porque también se enojó como persona, y dijo, no puede ser que eso haga a Dios, porque Dios en su misericordia nos ha sacado de Egipto, él diría en todo su corazón. De todas maneras, todo eso hemos visto. Así que a partir del versículo 35, hemos estado viendo cómo Moisés les recuerda de las ofrendas que el pueblo debería dar. El pueblo debería ofrecer todas las ofrendas necesarias para la construcción del tabernáculo. Ya en el capítulo 36 hemos visto los primeros versículos, la abundancia de las ofrendas que habían dado. Y les dijo, Moisés tuvo que decirles, ya no traigan tanto. Por favor, ya no traigan porque hay demasiado. El pueblo había ofrecido bastante para la construcción del tabernáculo. Abundante para la obra y sobraba, dice la palabra del Señor. Y como habíamos visto, Dios había escogido a 2 varones, a Bezaleel y también a Oliof. Estos 2 varones estaban a cargo de la preparación, la construcción de todo lo que era el tabernáculo. Y se acercaron también otras personas a él, todos los sabios de corazón, dice, entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo. En primer lugar, hicieron todo el contorno del tabernáculo. Hicieron, dice, 10 cortinas de lino torcido, de azul púrpura. Su longitud era de 28 codos. 5 de las cortinas los había unido entre sí, y los había unido para que sea solamente como uno solo el tabernáculo. E hizo lazadas de azul, dice. Las lazadas son los bordes de la cortina que estaba al extremo. Hizo, dice, lo mismo en la orilla de la cortina, al final de la segunda serie. 50 lazadas hizo, y 50 a la orilla de la cortina. Hizo también corchetes, 50 corchetes para unir las piezas. Y luego nos habla de las cortinas de pelo de cabra. Las cortinas de pelo de cabra eran precisamente para la construcción del altar, del tabernáculo, del lugar santo y el lugar santísimo. Es importante ver eso
porque Dios eso nos muestra y nos dice, esta es la forma como se ha hecho. La longitud de una cortina era de 30 codos. Todo hicieron para que realmente sea el tabernáculo. La anchura de 4 codos. Ya les comentaba y les decía, el pueblo la primera vez que Moisés subió al monte, ya podían haber elaborado el tabernáculo. Pero no lo hicieron porque el pueblo había cometido este pecado de hacerse un becerro de oro. Entonces, eso era lo que la palabra de Dios nos dice. Y unió, dice, las 5 cortinas aparte, e hizo además 50 lazadas. Y aquí ya nos habla de todo lo que era el contorno externo de lo que era el tabernáculo. Luego nos habla de las pieles, la cubierta de pieles de carneros. Estas pieles tenían que ser teñidas, dice el versículo 19, de rojo. Era también cubierta de pieles de tejones encima. Además, dice, hizo para el tabernáculo las tablas de madera, las tablas que iban a hacer como pilares para sostener, derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas, una con otra. Como las espigas así para unirlas, ¿no? De esta forma. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur y al mediodía. Hizo también 40 bases. Cada tabla tenía que tener 2 bases para sostenerla. 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. ¿Ven? 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Así, cada una. Y para otro lado del tabernáculo también hizo, dice, otras 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y ahí está, todas las indicaciones. Para las esquinas del tabernáculo hizo 2 tablas en cada esquina. O sea, 2 tablas estaban juntas para darle la esquina correspondiente, las cuales se unían desde abajo. Eran pues 8 tablas y sus basas. Ahora también nos habla de las barras. ¿Qué son las barras? Las barras de madera, de acacia. 5 para las tablas de un lado del tabernáculo. Las barras son las que unen, las que van para sostener la tienda. 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo las barras, o sea, todas las indicaciones que Dios le había dado a Moisés se estaban cumpliendo, se estaba haciendo. Y además dice que todas estas tablas tenían que ser cubiertas de oro, tenían que tener unos anillos por donde pasen las barras. Miren qué lindo. No era solamente ponerlas, ¿no? Sino que tenían que cruzar las barras. Qué lindo, ¿verdad? El velo interior, ya nos está hablando del velo interior. El velo interior de azul púrpura, miren, le voy a mostrar algo, este pequeño cuadro, donde se nos muestra el velo interior. Hizo asimismo el velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines, de obra primorosa. Hizo 4 columnas de madera de acacia y los cubrió de oro. Sus capiteles eran de oro y fundió para ellos 4 basas de plata. También nos habla del velo exterior. El velo exterior, esto era el velo interior, que comunicaba con el lugar santísimo. El velo exterior era algo que comunicaba el atrio con el lugar santo. Hizo también, dice, para la puerta del tabernáculo de azul púrpura también. Carmesí, lino torcido, miren qué lindo. Lino torcido, obra de esta forma. Así era la entrada al lugar santo. Mire, usted puede ver, ¿verdad? Y sus 5 columnas, con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 bases. Todo esto estaban haciendo
aquellos varones que Dios les había dado sabiduría para hacer el tabernáculo. Entonces hemos visto todo esto para que tengamos una idea bien clara. Luego Dios nos habla del arca. El arca es bien importante para nosotros, el arca del pacto. Por eso yo creo que les voy a mostrar algunos cuadros para que veamos lo que era el arca del pacto. Miren, hermanos. Aquí tengo algo, ¿verdad? Aquí dice el arca. Hizo también Besalael, el arca de madera de acacia. Capítulo 37. Su longitud era de 2 codos. Esto medía 2 codos. O sea, tenía más o menos 90 centímetros. 2 codos y medio, 1,20, una cosa así. Su anchura de codo y medio. La anchura. Y su altura de codo y medio. Y los cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa. La cornisa es el borde que dice, ¿no? Le hizo la cornisa de oro en derredor. Además fundió para ellos 4 anillos de oro. Aquí están los anillos, son estas cositas que sostienen estas barras de madera de acacia. En las 4 esquinas hizo también varas de madera de acacia, estas varas, para que cruce. Entonces, eso es lo que nos dice. Ahí está de claro lo que nos habla el Señor, ¿verdad? Y también nos dice algo. En el versículo 6 dice, el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era el lugar donde se ponía la ofrenda en la vasija que contenía la sangre del cordero. Así esto es como figura de la sangre de Cristo Jesús que es puesta en el lugar apropiado para la remisión de los pecados de nosotros. El propiciatorio lo hizo de oro puro. Su longitud era de 2 codos y medio. Su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines. Ahí están los 2 querubines, los 2 ángeles. Eran labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro al otro lado. Era de una sola pieza el propiciatorio. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros estaban el uno al otro enfrente. Y así es, ¿no? Si vemos el rostro de los querubines, era frente a frente. Entonces, eso es lo que nos enseña y eso es lo que nos dice el Señor. Ahora dice más adelante, los panes de la proposición. Y eso ya es en el lugar santo. En el lugar santo iba a estar los panes de la proposición. Voy a mostrar. Hizo también, dice, la mesa de madera. Era una mesa de madera, de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo. Y lo había cubierto también de oro. También le había hecho unas molduras. Hizo también la fundición, 4 anillos, para que esos anillos sujeten las varas, ¿no? Entonces, dice eso. 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas. Debajo de la moldura estaban los anillos. Hizo las varas de madera, estos que cruzaban. ¿Para qué? Para sostener y para poder llevar, manejar. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa. ¿Qué hizo? Todo esto, ¿no? Podemos decir, aquellos platos especiales donde se ponían los panes. Entonces era importante. Eso es lo que nos dice el Señor. Y también había algo más en el lugar santo. El candelero de oro. Hizo también el candelero de oro, dice. De oro puro, labrado a martillo. Miren, se imaginan, hermano. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran lo mismo. Aquí vemos estas figuras, ¿verdad? Eran manzanas y flores que estaban ahí.
Sus copas y sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el del centro, séptimo, ¿verdad? 7 brazos. 7 brazos. Por eso el mensaje en Apocalipsis es a las 7 iglesias. Porque es figura de las 7 iglesias el candelero. Entonces, eso es realmente. Y de un brazo, dice, salían 3, y de otro salían otros 3. Además, dice que tenían con figuras de almendro y manzana. Y en la caña del candelero había 4 copas de figura flor, dice. Y una manzana debajo de... Bueno, son las explicaciones que da, ¿no? Cada uno tenía así. Aquí de cada parte que salía con unas figuras. Qué lindo, ¿no? Muy detallado, señor. Entonces sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Y había la parte central, era la séptima, el séptimo brazo. Hizo asimismo, dice, 7 lámparas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y las 7, ¿verdad? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lámparas. 7 lámparas. ¿Para qué? 7 lámparas. Y tenían sus despabiladeras, dice, para apagar el fuego. Y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo todos sus utensilios. Entonces, eso es importante. El altar del incienso, dice. El altar del incienso era el lugar donde se ponía las ofrendas. Las ofrendas y también figura de la alabanza a Dios. Por eso el altar del incienso es bien importante para nosotros. Hizo también, dice, el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado. Y lo cubrió con una especie de púlpito, hermanos. Y lo cubrió de oro puro. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, para meter en ella las varas con que habían de ser conducidos. Entonces también hizo las varas necesarias. En el versículo 29 nos habla del aceite de la unción. El aceite que debía estar en el candelero y también iba a servir para otros propósitos. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático. O sea, no era cualquier incienso que se ponía, ¿no? Tenía que ser un incienso aromático. Era según el arte del perfumador, o sea, preparaba con mucha calidad. Entonces, todo eso es lo que nos dice. Ya en el capítulo 38 vemos acerca del altar del holocausto. Le voy a mostrar la figura del altar del holocausto. Mire, este era el altar del holocausto, el altar del sacrificio. Lo hizo, dice, de madera de acacia. El altar, dice. E hizo sus cuernos. Tenía 4 cuernos en las 4 puntas de las esquinas. Hizo también sus utensilios del altar. ¿Qué cosas necesitaba el altar? Calderos. ¿Qué son los calderos? Los lugares donde se iba a poner algún aspecto de la ofrenda. Las tenazas para agarrar las presas que se estaban cociendo sobre la parrilla. Los tazones, los garfios, había unos ganchos para jalar, y palas. Todos sus utensilios lo hizo de bronce. ¿Por qué de bronce? Porque el bronce es figura de juicio. Además, el bronce es un mineral que no se quema, que no se afecta por el fuego. E hizo para el altar, dice, un enrejado de bronce de obra de rejilla, y los puso por debajo la parrilla, para que encima esté cociendo el altar, la ofrenda. También fundió, dice, 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. También tenía unas varas. O sea, Dios es bien específico y bien claro en decir cómo podía manejar. No van a estar agarrando de los 4 extremos, nada, sino solamente las varas, y levantaban para trasladar. E hizo las varas de madera de acacia y lo cubrió de bronce, y metió las varas por los anillos a los lados del altar
para llevarlo con ellas, ¿no? Eso era. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Del altar. Ya. Y también nos habla del lavacro. ¿Usted sabe lo que era el lavacro? Era una fuente. Miren, aquí era el lavacro. Era una fuente. El lavacro dice, una fuente de bronce. Y también su base era, todo era de bronce. De los espejos. Y también dice, esto es lo que hizo. ¿Para qué servía este lavacro? Para que el sacerdote se lave las manos, se lave los pies, se hace como figura del bautismo. No hay que olvidarse. Por eso todo cristiano, hermanos, debe limpiarse para presentarse delante del Señor. Por eso es necesario, es un mandato de Dios. Amén, todo aquel que ha creído, ahora bautícese. No, bautícese, hay que bautizarse, hay que sumergirse en el agua, hay que entrarse profundamente, hay que ser cubierto del agua. Tiene que entrarse y salir como señal de identificación plena con el Señor. Es un acto muy especial el bautismo, ¿verdad? Por eso nosotros necesitamos siempre hacer todo eso. En el atrio donde estaba todo esto, estaba el altar del holocausto, estaba el lavacro, estaba también el lugar donde sacrificaban al animalito, ¿no? Al corderito le cortaban y lo colgaban para que después sea puesto sobre el altar del holocausto. Hizo asimismo el atrio. Al lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio. Eran de 100 codos de lino torcido. Tenía también columnas. 20 basas de bronce. Los capiteles, al lado dice las cortinas. Todo eso nos describe acerca del atrio. Nos dice que tenían cortinas de 15 codos. El uno y al otro lado de la puerta del atrio, porque había una puerta por donde se tenía que entrar al atrio. Esta puerta tenía 4 columnas que estaban ahí en la puerta de la entrada. 4 columnas que nos mencionan acerca de la proclamación del Evangelio de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios como figura de los 4 evangelios. Que para entrar al tabernáculo de Dios, al lugar, al santuario de Dios, uno tiene que conocer los 4 evangelios. Uno tiene que ser predicado. Uno tiene que recibir la palabra de bendición. ¡Qué lindo! Realmente a mí me sorprende todo esto. Uno dice, Señor, qué lindo. Tú nos hablaste ya a través del tabernáculo. Tú nos hablas de todas las figuras que representan a nuestro Señor Jesucristo. Dice la puerta del atrio. La puerta del atrio, lo que acabo de decirles, era de una cortina, era también de azul púrpura, carmesí, lino torcido. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce. ¿No? Estos, por eso ya les decía, se representan a los 4 evangelios. Todas las estacas del tabernáculo del atrio. ¿No? Y dice más adelante, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas estas cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Artífice, diseñador, recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Qué sabios eran estos hombres, porque recibieron la sabiduría de Dios para realizar toda esta obra. Todo el oro empleado en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 25 ciclos, según el ciclo del santuario. ¿Cuánto oro sería, verdad? Que han podido recabar. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos. O sea, todo era a través de pesos por ciclos, ¿no? Entonces es importante, ¿no?
Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que Dios nos habla. Sí. 11 gramos, dice, de plata, eran como 65 centavos. Era bastante lo que se había reunido. Y la plata, dice, era bien importante porque quiere decir que nos habla, hermanos, de la ofrenda mismo de nuestro Señor. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. Y todos los que pasaron por el censo de la edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Hubo además, dice, 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario. Entonces aquí se nos habla, nos dice, nos relata todo lo que aconteció acerca de todo lo que se hizo para la ofrenda del Señor. Queridos hermanos, tenemos dos capítulos más para concluir el libro de Éxodo, donde vamos a ver en el capítulo 39 las vestiduras santas del sacerdote, en este caso de Aarón y sus hijos, y también los que iban a venir de la tribu de Leví. Entonces, para nosotros es importante. En realidad, esto era una señal para el pueblo de Israel, el sacerdocio. Usted sabe que más adelante vamos a ver, precisamente cuando estemos hablando del sacerdocio, vamos a hablar de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? ¿Por qué se presentó a Abraham? Y para ofrecerle pan y vino, figura de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que le dijo, y yo soy Melquisedec, sumo sacerdote del Dios Altísimo. Cuando dice del Dios Altísimo, el Elión, quiere decir el Dios que posee todo, el dueño de todo, es Dios, el Elión, el Dios Altísimo. Entonces vamos a quedar aquí, queridos hermanos, para poder, mire, le hablo esto para que usted también lea el capítulo 39 y el capítulo 40, donde vamos a concluir este libro de Éxodo, para después ver otros libros de la palabra del Señor. Pero ahora vamos a terminar con una oración. Vamos a agradecerle a Dios de todo corazón, decirle, Señor, gracias, Padre, porque tú nos muestras, Señor, aún en tu misericordia, Dios mío, has permitido que el pueblo pueda construir el tabernáculo, Señor, el lugar santísimo, el santuario de Dios, para presentarse, para estar, Señor, Dios mío, delante de ti. Y tú nos dices, Señor, en tu palabra, que nosotros somos constituidos ese tabernáculo. Amén. ¿Acaso no saben que ustedes son morada del Espíritu Santo? Dice tu palabra. Por eso, Dios mío, estamos agradecidos, Padre, porque tú, a través de esta enseñanza, nos enseñas, Señor, las características que debe tener un santuario de Dios. Esas características son para nosotros. Señor, tenemos que estar cubiertos. Tenemos que cubrirnos con todo lo que tú nos provees, Señor. Especialmente, Dios mío, con tu preciosa sangre. La sangre de Cristo Jesús nos cubre de todo pecado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, bendigo a todos mis hermanos que están viendo este video, que están en sintonía. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los tenga con bien. Estaremos en nuestra próxima reunión.